Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Scarpello y soy médico especialista en adolescencia. Vivo en la ciudad de Neuquén, en Argentina. Y este es un canal en donde hablamos de un montón de temáticas de adolescencia que pueden ser de mucho interés, principalmente para aquellas personas que son madres, padres de adolescentes, cuidadores o incluso referentes de adolescentes también. En el video de hoy vamos a hablar acerca de algo bastante interesante y que me preguntan mucho y que tiene que ver con, le puse así de título, GPS para criar adolescentes. Bueno, criar adolescentes es un desafío para cualquier padre o para cualquier madre. Realmente son muchas cosas las que hay que saber y sin dudas este video va a ser insuficiente, pero aún así voy a transmitirle algunas de las cosas importantes que yo considero, que creo que son muy importantes para criar o educar adolescentes y acompañar la crianza o todo este proceso de crecimiento y de desarrollo en la adolescencia. Vamos a arrancar primero algunas de las cosas muy importantes que tiene que ver con qué es la adolescencia. Sabemos que la adolescencia es un momento de crecimiento de la vida, que para la Organización Mundial de la Salud es la edad que va de los 10 a los 19 años, y es un momento en donde hay muchas cosas que van a ir pasando, tanto en lo biológico como el crecimiento que tiene que ver con lo físico, ¿no? Los cambios puberales, pero también todo lo que tiene que ver con cuestiones psicológicas, con cuestiones emocionales, con todo el proceso de desarrollo e incluso las habilidades sociales que van a ir teniendo durante este periodo de la vida. Es decir, que es un momento de cambio, es un momento de crecimiento y es un momento de oportunidades. A diferencia de otras personas que hablan que es un momento de riesgos, de crisis y de un montón de cuestiones, hay quienes vemos como un momento de oportunidades, de cambios, de proyectos, de hacer amigos y de un montón de vivencias positivas. Es importante que nos posicionemos desde este lugar porque vamos a ver todas las potencialidades que hay en la adolescencia y todas las cosas con las que podemos trabajar y ayudar para hacer una crianza feliz y agradable y muy linda de esta etapa de la vida. Así que esta es una de las cosas que les quería transmitir, pero también hay veces que podemos pensar cuál es la visión médica en relación a las cuestiones de adolescencia. Para criar adolescentes es importante a veces tener una guía o una supervisión. Generalmente parte de esta guía o de esta supervisión en cuanto a crianza se desempeña o se desarrolla en el ámbito de la consulta, por ejemplo en mi caso de la consulta médica. Cuando se hacen estos controles periódicos de salud adolescente, en donde van al médico para ver cómo están en su salud física y demás, son oportunidades para poder conversar sobre un montón de aspectos de la adolescencia, más allá de cuestiones físicas y de pesar y de medir, sino también a ver algunas cuestiones del colegio, de las tecnologías, de los noviazgos, e infinidad de cosas que tratamos en general los médicos de adolescentes. Por eso, la consulta de adolescencia, si bien uno puede, desde luego, hacer todo lo que es examen físico y eso, pero también es importante poder tener un momento a solas como para ir hablando de esto y a partir de ahí poder tener un diálogo tanto con los adolescentes como por ahí con sus padres también, en relación a cosas que se puedan ir cambiando, modificando o signos de alertas que puedan ir surgiendo a lo largo de la consulta y que sean importantes para los padres como para estar notificados y decir, bueno, esto lo tengo que mejorar, esto lo tengo que modificar o lo tengo que cambiar. Por eso a veces algunas de las cosas que uno ve de este lado del escritorio, ¿no? Del lado en el que yo estoy, me gustaría a veces invitarlos. A veces digo, me gustaría que estén algunos padres acá de mi lado como para que vean lo que yo veo del otro lado del consultorio, perdón, del escritorio, cuando uno va entablando la relación y demás. Porque desde luego, cuando uno está en rol de padre, de madre, de hijo, de adolescente, uno tal vez no ve las cosas que puede ver otros. Por eso esa mirada externa muchas veces ayuda a estas cuestiones de revisar algunos límites o algunas cuestiones de la crianza en general. Por eso también cuando vamos a hablar de adolescentes, esto de los padres, cuando van a hablar o cuando van a dirigirse, por ejemplo, en la consulta, tener siempre cuidado de respetar los espacios de ellos.
Cuando hablamos de la crianza de adolescentes en general, usurpar sus espacios, es decir, que por ejemplo los amigos de mi hijo terminan siendo mis amigos, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de chicos de 18 y 19 años que son más grandes y se termina siendo como una amistad pseudo familiar. Eso hay que correrse porque son obviamente los amigos de sus hijos. Y esto también se traslada a otros espacios. Por ejemplo, cuando a mí me dicen o recomiendo y digo, bueno, tendrías que salir a trotar. Entonces dice el padre o la madre, claro, podés salir conmigo. Yo te dije muchas veces que podemos salir juntos, andar en bicicleta, trotar y demás. No, le están ocupando ese espacio a ellos. ¿Por qué no se juntan ellos con sus amigos o eventualmente van solos a andar en bicicleta, a trotar o a correr? Porque es importante preservar esos espacios y no intrometerse o meterse en esos lugares, porque justamente en la adolescencia necesitan empezar a separarse un poco de los padres y empezar a vivir sus vidas. Obviamente esto va a tener cuestiones de errores o cosas que van a ir ocurriendo en el transitar, pero esos son aprendizajes que van a ir teniendo. Por eso empezar a retirarse un poco es conveniente y esto también lo veo cuando, por ejemplo, estamos en la consulta y asisten los padres y los hijos a la consulta y quienes más hablan en la consulta y tienen un montón de cosas para decir son justamente los padres y uno dice, bueno, indudablemente la demanda y la necesidad de atención es más de los padres que de los hijos, ¿no? Así que bueno, estas son algunas de las cuestiones y a propósito de esto les voy contando que un poco todo esto que les voy diciendo son de alguna manera los grandes títulos de lo que voy abordando en mi libro, que no sé si lo conocen, lo tengo acá, se llama Padres de Adolescentes sin GPS, lo pueden encontrar en la tienda de Amazon. Y un poco esto que les estoy diciendo son básicamente los títulos de las cosas que voy abordando en el libro, con mucho más detalle y que bueno, lo pueden leer ustedes si es que les interesa. También tengo algunos cursos para padres de adolescentes en donde abordo también todas estas cosas, no es exactamente el libro, pero abordo también otras cosas más y que las desarrollo completamente y pueden eventualmente solicitarla. En la parte de la descripción acá de YouTube van a encontrar todos los datos. Y bueno, y pueden acceder y pueden aprender también un montón de ahí. Aprovecho también a decirles que se suscriban al canal si les interesa. De hecho, siempre digo que si han visto 2 o 3 ya de mis videos o este es el cuarto que están viendo, es porque lo que estoy subiendo les gusta, les interesa o les gusta lo que voy hablando. Así que pueden suscribirse al canal de YouTube como para ir estando enterados también de los videos que voy subiendo. Y desde luego compartir si es que todo este contenido que ven piensan que es útil y que otros padres o madres, por ejemplo, tendrían que saberlo o estar enterados. Bien, otra de las cosas que es importante es escuchar hablar a los adolescentes. Y escuchar hablar significa que podemos estar atentos a cómo se sienten, qué es lo que les está pasando y cómo podemos ayudarlos nosotros desde nuestro rol adulto. Siempre posicionándonos desde este rol adulto y no desde un rol de amigos, ¿sí? Porque no somos amigos de los adolescentes y porque ellos necesariamente tienen que ver a un adulto que contraste un poco generacionalmente y que los empuje a crecer, como llegar a ese punto. Bien, otra de las cosas a considerar, tengo acá mi punteo porque son realmente muchas cosas para hablar y como les digo, acá no podemos abordar absolutamente todo, pero vamos viendo algunos de los tips estos que hacen a lo que es tips básicos para la crianza o GPS para dónde ir para el cuidado de la crianza de adolescentes. Comprender las cosas que pasan en la adolescencia nos remota, tenemos que ir sí o sí como para la infancia. Para poder comprender qué es lo que vemos hoy, tenemos que pensar cómo ha sido todo este proceso de crecimiento. Algunos padres se plantean y dicen, bueno, pero yo no entiendo por qué es así, nunca fue así, ahora cambió. Bueno, probablemente hay ciertas cosas que fueron ocurriendo, ¿sí?, durante la infancia y que se empiezan a manifestar en la adolescencia. Por eso revisar algunos aspectos que hacen a todo esto y que incluso padres me dicen, pero nunca tuve un problema. Lo que pasa es que tal vez no podía visualizar ciertas cosas que quizás iban sucediendo
que eran detalles, pero esos detalles no se podía hacer una lectura de lo que en realidad estaba sucediendo. Me ha pasado con, por ejemplo, con otros pacientes, ¿no? De tener alguna madre o padre que tiene algún nene más chiquito y está en el consultorio y lo está desarmando el consultorio mientras me va explicando, me va hablando de cuestiones de su hijo o hija adolescente. Y yo digo, ¿y no se da cuenta que su otro nene le está desarmando? Es como que está pidiendo el llamado de atención y el adulto no responde a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Está todo el tiempo diciéndole, mamá, papá, acá estoy, miren el lío que estoy haciendo, y el padre o la madre sigue como si nada. Entonces, bueno, indudablemente no le está prestando atención, no está encima, no pone el límite, y bueno, después cuando llegue adolescente probablemente nos encontremos con algunos conflictos, como por ejemplo, no me respeta, no hace lo que le indico. Y bueno, es que en realidad tal vez nunca estuvo, ¿sí? Esto, desde luego, es muy genérico, pero es un ejemplo así muy grande como para poder comprender a veces algunas cosas que van pasando, o estos diálogos que dicen, pero yo creí conocer a mi hijo, a mi hija, yo pensé que me decía todo. Y no, sabemos que en la adolescencia no se dice absolutamente todo. Por eso es importante siempre preservar estos espacios individuales o confidenciales para ellos. Otro de los aspectos muy importantes en la adolescencia tiene que ver con los pasatiempos, los hobbies y los pasatiempos, ¿sí? Como por ejemplo, la música, el teatro, un montón de todas estas cosas que hacen tan bien en la adolescencia y son tan buenas, hace que puedan desarrollar todas sus potencialidades, ¿sí? En relación a su crecimiento y desarrollo y todas las habilidades que necesitan para poder desempeñarse en la vida adulta. Algunas de las cosas que también empiezan a suceder y que son importantes para todo lo que tiene que ver con la crianza son con las cuestiones educativas. Hay adolescentes que tienen incluso dificultades con la adherencia en los colegios, tienen problemas con sus compañeros, a veces no dicen todos los conflictos que tienen, los sobrenombres, las cosas que van sucediendo. Por eso, cuando hablamos de temas de educación o estas cuestiones de estrés en relación a los ámbitos educativos, es importante volver a tener un muy buen diálogo con ellos en relación a las cosas que van pasando. Siempre le digo a los padres, encuentren algún momento para hablar, para conversar cómo fue tu día, cómo te fue en la prueba, qué pasó con la lección que tenías, que estabas tan nervioso, porque todas esas son habilidades que tienen que ir teniendo. Entonces, un adolescente que no se puede hacer entender, que tiene dificultades para hablar, que tiene dificultades para comunicarse, son cosas que tenemos que ir atendiendo porque además para ellos es un estrés. Y acompañar esos procesos de habilidades son importantes en la crianza también del adolescente. Las pautas de alimentación son claras, son claves, son fundamentales. Tenemos que saber que en la adolescencia la alimentación es crucial para poder tener también un crecimiento adecuado si lo pensamos desde el punto de vista físico. Algunos adolescentes durante esta etapa de la vida optan por distintos tipos de alimentación, como por ejemplo el vegetarianismo, el veganismo, pero también hay otros adolescentes que acentúan algunas cuestiones o conductas alimentarias incluso de la infancia, como que dejan de comer algunas comidas o prefieren las comidas ultraprocesadas, como hamburguesas o lo que conocemos como comida chatarra en general, que no alimenta bien. Entonces, incorporar todos estos nuevos hábitos es algo en lo que también tenemos que trabajar. También podemos observar algunas manifestaciones o conductas, en relación a la alimentación que tienen que ver con dejar de comer o comer en exceso o comer a destiempo o de una manera muy desorganizada, que puede estar asociado a otras situaciones como obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, otras cosas, y que son fundamentales e importantes poder consultar a tiempo. Obviamente para todas estas cosas se pueden hacer consultas con sus profesionales de cabecera o en mi caso también, yo tengo disponible eventualmente para alguna consulta online si es que ustedes necesitaran o consulta presencial para quienes viven cerca y que podamos desarrollar un poco más estos temas que a veces son muy chiquititos o ustedes observan algún cambio, pero es importante abordarlo a tiempo porque si no después terminamos llegando tarde con estas situaciones. Otra de las cosas en la adolescencia y que es fundamental tiene que ver con los hábitos de sueño. Es importante dentro de las normas y los límites que se van estableciendo en el hogar a qué hora se va a ir a dormir y a qué hora se tienen que despertar y levantar.
Esto es importante porque se requieren aproximadamente 9 horas de sueño en la adolescencia para poder descansar de una manera apropiada o adecuada. Y además tener un cierto orden en lo que es el sueño. Esto también va relacionado, por ejemplo, a la utilización de las pantallas en la noche y tratar de evitar de tener las pantallas en los momentos de irse a dormir. Lo mismo que preparar todo lo que tiene que ver con el sueño, es decir, bajar las luces, hablar más despacio y todo lo que va haciendo al preparativo para poder conciliar el sueño después. Estos son como algunos aspectos generales a tener en cuenta porque es muy frecuente en la adolescencia los desórdenes del hábito del sueño o, por ejemplo, una de las cosas que pueden pasar es el retraso de fase de sueño, que es algo normal que ocurre justamente en el estirón puberal entre los 12 y los 14 años, en donde ese propio estirón es como que corre un poco las horas de sueño y a los chicos les empieza a dar sueño o ganas de irse a dormir un poco más tarde. Para eso lo que tienen que hacer es como reeducar y volverlo a posicionar en el horario adecuado. La actividad física es fundamental para generar este crecimiento y desarrollo de habilidades en la adolescencia, que también acá se ven algunas decisiones o elecciones. Hay adolescentes que les gustan las actividades físicas individuales, otros les gustan las actividades físicas más bien grupales, como el fútbol, vóley, básquet, otros. Y hay adolescentes que no les gusta la actividad física. Eso también interpela a los adultos respecto a los adultos son quienes hacen actividad física o los adultos no hacen actividad física. Y lo que acá tenemos que ver, más allá del deporte, porque a veces nos focalizamos en el deporte, es fomentar el movimiento, es decir, que ande en bicicleta, que salga a caminar, que salte la soga, que salga a correr, que esté en movimiento, ¿sí? Esto es muy importante, lo mismo que dentro de lo que es la actividad física, vamos a fomentar la actividad física aeróbica, es decir, todo lo que canse, lo que agite, pero también en la adolescencia se puede hacer algo de actividad física de fuerza. Esto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud desde aproximadamente los 5 años de vida. Algunas intervenciones de fuerza tienen que tener. Con esto no quiero decir que tienen que hacer fuerza máxima, sino que algo que puede ser con su propio peso corporal o incluso a veces alguna pesa o alguna banda elástica sin que sea tan pesado, pero puede estimular al desarrollo muscular. Otro de los puntos que es importante en la crianza adolescencia es todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Un gran tema, un gran capítulo en la adolescencia y un gran temor para muchos padres en todo lo que tiene que ver con lo educativo y mucho temor en relación a qué es lo que le voy a decir en relación a la sexualidad. Estos son digamos, cosas que son compartidas, que no corresponden solamente a los padres, sino que son cosas que hay que trabajar con sus médicos, en los colegios, en los distintos ámbitos en donde se mueve. Como les digo, esto es un gran tema, pero acá hay un montón de subtemas, digamos, para hablar, como embarazo adolescente, primera relación sexual, masturbación, el ciclo menstrual en las chicas también. También tenemos las infecciones de transmisión sexual, las orientaciones sexuales, la identidad de género. Es un mundo realmente, la violencia sexual, la violencia en el noviazgo, el abuso. Son temas que prácticamente dan para un video cada uno y por eso incluso, como les digo, en mis otros cursos o en el libro también está bastante más desarrollado, pero fíjense cuántos de estos temas en relación a la sexualidad tenemos que considerar a la hora de la crianza en adolescentes. Otra de las cuestiones importantes tiene que ver con la comunicación, como les decía, poder establecer una comunicación efectiva y poder hacer una lectura de todo lo que es la comunicación en la adolescencia sumado al lenguaje verbal y no verbal. Algunas cosas ellos nos los van a decir y hay otras que no, que va a tener que ver con sus gestos, sus actitudes, en la manera en la que se comportan. Acá es importante saber, o algunos padres dicen, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta si está depresivo, si está consumiendo una droga o algo? Siempre les digo, lo importante que tienen que saber es que primero conocen a sus hijos y lo segundo es cuando ustedes notan que hay algo que está diferente, que ha cambiado y que se ha modificado y eso de no es mi hijo de antes, hay algo que, o olfateo que no anda muy bien, es suficiente como para por lo menos consultar, orientar o ver qué es lo que pueda llegar a estar pasando.
Dentro de la adolescencia también tenemos muchos aspectos físicos que se van a ir cambiando. A veces estas cuestiones físicas a algunos adolescentes los perturba o los pone incómodos en relación al cambio corporal y aceptar este cambio corporal, ¿no? Entonces vemos algunos adolescentes con ropa holgada, ropa grande, porque les incomoda mostrarse, o a veces producto de los cambios físicos hay ciertas cuestiones que empiezan a ocurrir, o por ejemplo hay varones que tienen ginecomastia, ¿no? Como el crecimiento de lo que serían la región del pecho, entonces esto los incomoda e incluso a veces los obstaculiza de relacionarse con otros chicos de su edad y usan remeras o no quieren ir al río, a la pileta o alguna actividad, por ejemplo, de verano. Así que ahí podemos ver también un poco lo actitudinal, que es lo que puede estar ocurriendo y si es que es eventualmente necesario intervenir. Por último, y sumamente importante en todo lo que tiene que ver con crianza adolescente, es el desarrollo de habilidades, crecer con habilidades, habilidades para comunicarse, habilidades de empatía, habilidades justamente para resolver situaciones de conflicto, habilidades para la vida. Estas habilidades nos sirven para desempeñarnos después en la vida adulta. Estas habilidades las vamos a aprender desde la adolescencia y la vamos a aprender no solamente en el ámbito familiar, pero lo que más nos toca y lo que más nos ocupa, quizás por lo que están viendo en este video, tiene que ver con eso. Estas habilidades se van a ir aprendiendo siempre y cuando también los padres puedan soltar un poco y dejar que ellos se empiezan a ir insertándose en la sociedad, porque si están todo el día dentro de una burbuja y los tenemos así como que les hacemos absolutamente todo, no pueden decidir, no pueden hacer un montón de cosas que hacen a su capacidad de desarrollo, de autonomía y demás. Entonces estas habilidades son importantes y son necesarias, desde luego que acorde a la edad de cada adolescente, pero es importante que las empiecen a tener para poder desempeñarse y para que el día de mañana, cuando sean adultos, tengan esas herramientas para defenderse y enfrentarse al mundo adulto. Bueno, esto ha sido todo para este video, espero que les haya gustado, les haya interesado. Como les digo, todos estos son como los grandes títulos de lo que abordo en mi libro de Padres de Adolescentes sin GPS, que lo pueden conseguir también si quieren, como les decía, en Amazon o en mis cursos si quieren ampliar mucho más de estos contenidos también. Espero que les haya gustado este video, recomiéndenlo, compártanlo para todas las personas que crean conveniente. Nos estamos viendo en otros videos. Adiós, chau, chau.